Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 24. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los mayores: no matarás, y quien matare merece juicio. Pero yo os digo aún más: quien se encoleriza con su hermano merece juicio, y el que le llame raca merece juicio del Sanedrín. Quien le llame pato merece la ajena del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene contra ti algo, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio se ha perdonado nuestros pecados. Siéntense. Misa del domingo quinto después de Pentecostés. La epístola y el Evangelio inculcan fuertemente el deber de la caridad fraterna. Seremos responsables ante Dios no solo de atentar contra la vida de nuestros hermanos, si lo hacemos, sino también de toda falta a su respecto. Debemos volver bien por mal y ser en todo tiempo obradores de paz. Hemos de sufrir si es necesario por la justicia y seguir sin perturbarnos la práctica del bien. Sin esto no hay acceso a Dios. Nuestras relaciones con Dios ordenan nuestra actitud para con nuestro prójimo. Nadie es tan bueno como Dios. Nadie ama como Dios ama. Por nuestra parte también debemos estar llenos de compasión, de amor fraterno y de misericordia. Procuremos pues la felicidad de los demás, ya que se nos ha llamado a poseer en herencia la felicidad de Dios. El Evangelio de hoy nos indica, nos habla y nos inspira a ir más allá de nuestro normal comportamiento. Como ya os he insistido a lo largo de bastantes homilías, no caer en un catolicismo de costumbre, en un cristianismo de rutina, en una repetición que no da fruto, porque todo lo que se vuelve repetitivo y se vuelve monótono produce a la larga aburrimiento, y el aburrimiento trae consigo la tibieza del corazón. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis: ojalá fuerais fríos o fuerais calientes, pero como sois tibios, estoy a punto de vomitaros de mi boca. La tibieza es una enfermedad espiritual del alma que puede producir verdaderamente desastres en la vida espiritual de una persona. La tibieza se reconoce porque el alma pierde el sentido delicado de lo sagrado, de lo espiritual, de lo divino y de lo santo. El tibio vive de la rutina, actúa desde la costumbre y pierde la sensibilidad de la autoconciencia la autoconciencia hace que cada vez
el cristiano se vuelva con una conciencia más delicada, para poder distinguir inclusive hasta las briznas de lo que pueda posibilitar el pecado. El tibio le parece que todo está bien. El tibio hace las cosas por costumbre. El tibio se conforma con estados mentales o emocionales en relación a su vida cotidiana, como a lo sagrado, solamente en rememoración habitual de aquello. Por ejemplo, hay personas que rezan el rosario, que van a misa, que comulgan, que hacen oración de alguna manera. Y obviamente desde la parte neuronal, el cerebro se acostumbra a hacer ciertas conexiones neuronales. Voy a poner un ejemplo. Yo hago una oración o tengo una devoción en la cual logro generar, porque no podemos descartar la parte biológica, porque somos seres complejos. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo de lo que sucede en el camino espiritual, pues he estado hablando de mística desde Pentecostés para acá. Cuando una persona se convierte, cuando una persona encuentra el camino de Dios, viene una manifestación de una capacidad de asombro. Al encontrar cosas nuevas en la iglesia, al encontrar mayores comprensiones, al encontrar los textos de la Sagrada Escritura, al encontrar la riqueza de la liturgia, la profundidad de los sacramentos. Y de principio la persona se siente muy animosa, se entrega a la novedad, se abre a la experiencia por la novedad. Y la persona empieza a leer con avidez, a aprender con avidez, a estudiar con avidez, a orar con avidez. Y hay un estado inicial como del enamoramiento. Como cuando una pareja, el enamoramiento es algo pasajero que hay que esperar a que pase. Cuando dos personas, cuando un hombre y una mujer se conocen, a través de los intercambios de energías, del capullo de energía que nos rodea, llamado la luz del aura, a través de las sustancias que el hombre y la mujer generan, hay un intercambio bioquímico de sustancias, de energías, cuando las dos personas se conocen. Si las sustancias químicas del varón con las de la mujer son compatibles hasta cierto punto, cuando menos en inicio a nivel del cuerpo, surge el enamoramiento y la atracción. El hombre se siente atraído por la mujer se siente atraída por el hombre, y eso genera una alteración química, biológica, neuronal en la persona. Pero la persona, ni uno ni otro se conocen a fondo, no saben de sí mismos y no saben del otro o de la otra. Se empiezan a relacionar solamente desde lo biológico y un poco desde lo emocional. Pero deben de esperar a que el enamoramiento cese, porque es como una primera reacción bioquímica, atómica, de los dos seres que se encuentran y se conocen y entablan un diálogo y una relación.
Pero hay que esperar prudentemente con el paso del tiempo, porque esas reacciones bioquímicas y neuronales pueden cambiar con el paso del tiempo. Cuando el intercambio de energía se estabiliza, y entonces, mientras tanto, la pareja empieza a conocerse, empieza a expresarse, no nada más desde lo corporal y desde lo... Empieza a surgir lo emocional, empieza a surgir lo sentimental, y poco a poco va surgiendo lo mental, hasta que surge también lo espiritual. Y es allí donde hay que estar de la alerta para ver si verdaderamente esa pareja va a poder conformar una relación estable y permanente, sellada por una bendición sacerdotal en el sacramento del matrimonio. Porque si no, pasando el enamoramiento, el enlace químico, biológico y atómico a nivel energético y quizá a nivel emocional, van a empezar a aparecer las disparidades entre ambas personas, que a la larga, si no hay una compatibilidad, pero no importa si no hay compatibilidad en algún nivel, pero cuando hay formación cristiana, cuando ya hay educación cristiana, cuando hay instrucción religiosa, cuando hay fe, cuando hay conciencia de Dios y conciencia de la responsabilidad, el matrimonio es para eso, para que ambos se ayuden mutuamente en ese intercambio de fuerzas, de energías, de luz, y apoyándose uno al otro, llegue a haber con el tiempo una unidad, si fuera posible, perfecta en la pareja, ya que por el sacramento del matrimonio es para siempre, es definitivamente para siempre. No existe en la Iglesia Católica lo que ahora han inventado después del concilio, la anulación de matrimonios. Se anula solamente en aquellos casos en que se analiza que realmente nunca hubo matrimonio. Pero cuando hubo matrimonio, ni siquiera en caso de adulterio, aunque tengan que separarse por alguna razón, ya no pueden volverse a casar. Y si al separarse, porque ya no hay remedio en la relación, se unen carnalmente con otra persona, ambos son adúlteros. Esa es la doctrina de la Iglesia. En el caso de la espiritualidad, sucede lo mismo. Uno tiene que esperar, por eso les he indicado, hay que buscar director espiritual para esos procesos. Porque si no, vemos una catolicidad de costumbre, un cristianismo de hábito, de repetición. Vamos a suponer, durante el llamado, Dios hace el llamado, y muchas veces la gracia de Dios en un principio mueve de tal manera el alma que la empieza a engolosinar con gracias especiales, para que el alma mire todo lo que puede prometer, todo lo que promete la relación divina con Dios. La gente se siente asombrada, se siente anonadada a la lectura de las Escrituras, a la explicación de los textos bíblicos, se siente impresionadísima con la Sagrada Liturgia, sobre todo con la liturgia verdadera de la misa tridentina, que es tan impresionantemente impactante en todos los niveles del ser, y la oración. Se siente uno, durante ese tiempo, esa primera etapa de enamoramiento de lo sagrado,
Se entrega uno plena y totalmente a la experiencia y a la instrucción y al aprendizaje y a la adoración y a los sacramentos, e inclusive al propio, sobre todo debe de uno de entregarse al propio proceso de cambio y de arrepentimiento, incluso el propio proceso de cambio y de arrepentimiento. Se siente uno emocionado, rezas y hay un nivel altísimo de concentración y de entrega. Y empieza uno a tener experiencias de tipo espiritual. Se siente uno que se desconecta de todo alrededor cuando está en oración. Se siente y se experimenta que todo a nuestro alrededor desaparece, incluso nosotros mismos desaparecemos ante esa experiencia maravillosa de nuestras primeras conexiones con lo sagrado, con lo divino, con lo espiritual, con lo santo, con Dios. Pero esto no va a durar siempre. ¿Por qué no va a durar siempre? Porque el cuerpo es la caja de resonancia de todos los haberes y los haceres y los aconteceres que la mente y el alma están realizando en esa conexión con Dios. Así como un dolor no dura permanentemente, por muy fuerte que sea un dolor, una punzada, un cólico, es cíclico. A veces se arrecia, a veces se quita, parece que hay paz, y si no se quita la causa del dolor, este vuelve. Así sucede con todo. Nuestro cuerpo tiene leyes precisas rítmicas. Por eso, ni los pensamientos, ni las emociones, ni los sentimientos, ni las experiencias biológicas son permanentes. Inclusive en la relación marital entre hombre y mujer, casados obviamente, como debe de ser, la experiencia de la unión matrimonial tampoco no permanece la dulzura y el placer para siempre. El cuerpo y el ser humano en toda su totalidad tienen que entrar en otros estados para poder relacionarse con la vida, para poder experimentar la vida y caminar de retorno a Dios, y en este caso todos a la muerte corporal. Entonces, ¿qué sucede cuando después de muchos días o de meses inclusive, ay, qué bonito siento al rezar el rosario, ay, qué conexión siento, la entrega de mi ser, cómo siento que me entrego a la hora de ir a una hora santa y estar en adoración al Santísimo Sacramento? Siento que todo desaparece de mi vida y solo estoy Jesús y yo. Y voy a la misa y solo siento que estoy el sacerdote y yo, y Dios y yo. Y siento que estoy leyendo la Sagrada Escritura o aprendiendo cosas espirituales, doctrinales, teológicas, y siento que me absorbe totalmente, me roba la atención en todos mis niveles, esto, lo sagrado, lo divino y lo santo. Pero nuestro cuerpo sí está hecho para resistir ese estado de amor, ya que antes de la caída, en el paraíso, la relación con Dios entre Adán y Eva y el Eterno eran de un gozo permanente, porque había conexión permanente, porque no había pecado, porque no había separación, porque había obediencia. Pero a raíz de la caída con el pecado, al hacerse esta desconexión, toda la naturaleza
y arrastramos junto con nosotros en nuestra caída a toda la creación, como ya lo hablamos en la misa del domingo pasado y el antepasado. Entonces hay estas desconexiones. Y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar preparados para las etapas que se llaman a veces pruebas, obscuridades, insensibilidades. De pronto, después de una etapa muy fuerte de oración, de meditación, si no sabemos cómo renovarnos constantemente, para que aunque baje nuestro nivel, no de conexión, sino emocional, sea un renovarse, es como decir, bueno, hoy tomo agua de limón, mañana agua de papaya, pasado mañana agua de mango, estar respecto de nuestra relación con Dios, tratando de integrar nuevos sabores en la relación con Dios, en el entendimiento de la Sagrada Escritura, entender algo nuevo. Si no tenemos un director espiritual que nos guíe, si no lo tenemos porque no lo hay, el Espíritu Santo va a suplir esa necesidad y de alguna manera vamos a perseverar. Pero si no tenemos, si tenemos la posibilidad de un director espiritual y no lo buscamos y no nos entregamos al proceso de nuestra propia santificación, por falta de experiencia en estos caminos no vamos a saber qué hacer, cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar en los momentos en que parece que el corazón se enfría, en los momentos en que la mente como que se pasma, en el momento como que todo se empieza a volver aburrido y rutinario. De ahí que vemos a muchísimos feligreses que van a misa solo cuando lo sienten, solo cuando les nace, solo cuando algo los mueve. Pero no se les enseña a ser autosuficientes en la relación con Dios, sin importar el estado emocional en el que se encuentre la criatura. Los grandes santos nos han demostrado con hechos que la conexión de Dios no se rompe incluso en medio de aquellas etapas de la vida espiritual en las que el alma está sometida a pruebas, y a veces a pruebas muy dolorosas, que pueden producir la sensación de desconexión, pero no es así. Pero por ejemplo, en las etapas más incipientes, en las etapas de los principiantes en el camino espiritual, de pronto después de una gran etapa de entrega, devoción, de pronto ya como que las cosas de exterior te distraen, como que ya en tu mente otros temas aparecen a la hora de estar meditando, o de estar orando, o de estar leyendo, o de estar en la misa, o de estar rezando tu rosario, o estar en la adoración al Santísimo, y de pronto ya te da comezón, y a veces ya quieres dejar ahí las oraciones, levantarte y hacer otras actividades, empiezas a sentir aburrimiento, tedio, cansancio y molestia. La gracia de Dios actúa así, de esa manera, porque nos tienen que preparar para mayores torrentes de amor, para mayores torrentes de gracia, para mayores voltajes y torrentes de luz. Y a través de las pruebas y a través de las situaciones aparentemente dolorosas o aparentemente oscuridades que se van presentando en nuestro camino cotidiano, de situaciones que tenemos que resolver, enfrentar, cambiar, sobre todo cuando nos tenemos que enfrentar a nuestro propio proceso de desarrollo espiritual, donde nos damos cuenta de cuántos vicios, de cuántas
debilidades, de cuántas fragilidades, de cuántas tendencias de la inclinación al mal nos dominan. Solo que antes de entrar al camino espiritual no lo habíamos visto, porque todo lo veíamos normal. Había cosas que no considerábamos que eran pecado. Había cosas que no considerábamos que fueran tan graves. Pero en la medida que vamos adquiriendo la finura del camino espiritual, la sutileza del camino espiritual, en la medida en que la conciencia se va volviendo una conciencia delicada, vamos a ir teniendo experiencias de diferentes maneras. Ahí es donde se requiere el director espiritual. Hablo de esto porque esta debería de ser la tónica de todos y cada uno de los católicos. Católicos de misa dominical diaria durante años. Católicos de confesión una vez al año. Católicos de rezo del rosario diario. Católicos de comunión diaria. Católicos de ir a la hora santa diaria, pero sin dirección espiritual. Católicos rutinarios, costumbristas y tibios. Se pueden poner muchos pretextos ahora: el trabajo, la familia, los hijos, los deberes, las obligaciones, las enfermedades. Todos los pretextos se pueden poner. Pero quien solo va porque tiene la fe, pues va a perseverar, pero va a pasar como de panzazo, por decirlo así. Pero realmente, amados hermanos, mis hermanos feligreses, que esto debería de ser la finalidad y la preocupación principal de obispos, sacerdotes y consagrados. Pero también díganme, ¿no es cierto que nuestros templos están llenos tanto de muchos de nosotros sacerdotes, y no es que nosotros, pues, obispos y sacerdotes, consagrados y feligreses, de un costumbrismo arrollador? Asombra ver los templos llenos de costumbrismo. La gente va a misa los domingos, claro. De veras que si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe. Pero mucha gente dice: yo voy a misa cuando me nace. Pero también vamos al otro extremo, cuando muchas veces tanto los consagrados como los seglares nos gustan las pláticas, los ejercicios espirituales, los tiempos intensos de oración, los tiempos intensos de adoración, los tiempos intensos de estudio de la Biblia, círculos bíblicos o teológicos o doctrinales. Pero cuando vemos que tanto nosotros los consagrados como ustedes los feligreses nos volvemos llenos de soberbia, llenos de presunción, llenos de engreimiento, donde muchas veces a través de nuestras actitudes mostramos que solo estamos juzgando interiormente y condenando a aquellos que no actúan como nosotros, o que no piensan como nosotros, o que no viven como nosotros, desde nuestra pobre y limitada perspectiva, quiere decir que no estamos caminando por el camino correcto de la espiritualidad. Por eso se necesita el director espiritual. Porque hay muchos peligros dentro del desarrollo del alma. El demonio, el mundo, la carne, no van a soltar nuestras almas con tanta facilidad. Como cordero